En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Por su poder.
Hemos visto hasta este momento la fe de Abel, la cual la hemos denominado una fe genuina. A la fe de Enoc la denominamos una fe de intimidad, una fe de entrega. Y a la fe de Noé una fe que no cuestiona, sino que obedece. Hoy entramos nuevamente a esta serie que hemos titulado La fe o Héroes de Fe, basándonos en Hebreos capítulo 11 y el capítulo 12, versos 1 y verso 2. Así que una vez más, bienvenidos a este espacio, a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Hoy veremos a través de las Escrituras el cuarto nombre que aparece en la lista del autor de Hebreos sobre los héroes de fe. Esto es Abraham. O sea, hoy veremos un poco o hablaremos un poco sobre la fe de un hombre llamado Abraham. Un hombre que por la fe obedeció al llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia. Un hombre que salió sin saber a dónde iba, por fe. Un hombre que habitó como extranjero en ese lugar. Esa fe lo hizo llegar hasta el lugar donde Dios le dijo que iría, y allí habitó en tiendas al igual que los coherederos de la misma promesa. Esa fe lo hizo tener una esperanza y una gran experiencia de visualizar una gran ciudad cuyo arquitecto es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19 dice lo siguiente. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así de que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresar así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamados su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo,
único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Esta fe de la cual vamos a hablar hoy, que es la fe de Abraham, la denominaremos la fe de la confianza total en las promesas de Dios. Y esa confianza llevó a Abraham a una fe genuina, a una fe de intimidad, a una fe de entrega, a una fe que no cuestiona, a una fe que obedece. La fe de Abraham tiene 3 características muy llamativas, de las cuales queremos compartirles en esta hora a ustedes que están allí en línea con nosotros, a los que siempre están atentos a esperar, a escuchar este mensaje, y a todo aquel que escuche el audio o el video después de haber sido emitido. Y estas características son obediencia, confianza y fidelidad. Ojalá tengamos en cuenta estas características. A nosotros que el Señor nos ha venido hablando a través de esta serie de una manera tan especial, que hablando de estos nombres que tiene el autor de Hebreos allí para nosotros, como lo fue o como lo es Abel, Enoc, Noé y ahora Abraham, indicándonos que esto ayuda a la iglesia contemporánea a seguir colocando la mirada en el Señor, a seguir colocando su fe en el invisible. Y esta es la idea que traemos para ustedes en esta hora, al hablarles de la fe de Abraham, que es esa fe de confianza total en las promesas de Dios. Y si hay alguien que tiene promesas de Dios para ella, es la iglesia. Si hay alguien que tiene promesas de Dios para que se cumplan en ella, es la iglesia. Y nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos esos miembros de esa iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, que estamos a la espera de algo grande que debe acontecer. Y por lo tanto tenemos que tener la confianza, la seguridad de que Dios es el que nos está alertando, que Dios es el que nos está llamando a obedecerle y a cumplirle, y sobre todo a tener fe en Él. Teniendo en cuenta que Jesús hace una pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues eso es un texto para analizarlo. Y aunque estamos hablando de la fe en este momento, no es el texto a analizar, porque ahí tendríamos que meternos en lo que es la segunda venida del Señor y también hablar un poco del rapto, que son 2 cosas muy diferentes. Pero como no es el tema que estamos tratando, sino el tema de la fe del individuo, del hombre que confía en Dios, y estamos hablando de los nombres o los hombres que el autor de Hebreos escogió para hablar en este capítulo sobre un tema, y es la fe. Hablando de la fe de Abraham, que tiene estas 3 características. La primera es la obediencia. La obediencia a Dios lleva a Abraham a dejarlo todo, a salir a una tierra desconocida. Caminó hacia esa tierra confiando solo en la voz y la guía divina. Esto indica que Abraham obedeció porque estaba siempre atento a escuchar la voz de Dios. Y esta es la base de su obediencia. Él acoge la palabra de Dios con toda su voluntad y libertad, porque habría experimentado que Dios es omnipotente, verdadero y fiel a sus promesas. O sea, indicando que Abraham, él tomó
la decisión de obedecerle a Dios porque sabía quién era Dios. Por eso dice la Escritura, no se alabe el hombre en su fuerza ni el sabio en su sabiduría, alábese el hombre en conocerme y entenderme. Y los que conocen y entienden al Señor, saben a lo que Dios los ha llamado, tienen la libertad de acogerse a lo que Dios les está diciendo sin cuestionar a Dios. Por eso la fe de Noé es la fe que no cuestiona, sino la fe que obedece. Y Abraham encierra a todos esos en la obediencia a la palabra del Señor. Porque si Abel tuvo una fe genuina y Enoc tuvo una fe de intimidad, una fe de entrega, y Noé tenía una fe que no cuestiona, que no obedece, Abraham la reúne a todas esas características y obedece, confía y es fiel al Señor. Esto que estamos analizando en cuanto a la fe, o que la fe obedece, es lo que hace Abraham. Y Abraham acogió la palabra de Dios, acogió el oír la voz de Dios. Él tuvo la libertad de hacerlo y se propuso hacerlo. Él entendió el llamado de Dios, sin saber qué sería de él o a dónde iba. Pero él atendió al llamado y propuso en su corazón obedecer al Señor. La fe no solamente requiere obediencia, la fe requiere la confianza y la esperanza en Dios. Y eso es lo que te hace obedecer. Cuando tú confías, cuando tú esperas en el Señor, obedeces. Abraham decidió abandonarse en las manos de Dios, abandonarse en aquel que le llamó, para entonces recibir lo prometido. Esto es confianza. Génesis capítulo 22 narra de manera especial cómo Dios prueba a Abraham. Una prueba que muchos de nosotros no queríamos tener ni nos gustaría tener. Y algunos dirían que no desearían estar en el pellejo, por decirlo así, o en los zapatos de Abraham. Porque para recibir esa prueba, Dios tenía que conocer y saber quién era ese hombre. Y por eso hablábamos en días pasados, que nos adelantamos un poquito a la fe de Abraham, que esa fe de intimidad hizo que Abraham recibiera revelación, porque era amigo de Dios. Y se le conoce como el amigo de Dios y como el padre de fe. Y Génesis capítulo 22, versículo 1 al 13 dice lo siguiente. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas. Ojo a esa expresión en esta versión. Al único que tienes y al que tanto amas. O sea que Dios nos puede quitar muchas veces lo que tanto amamos, porque el amor o el gran mandamiento está en amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí hay una expresión que me llama tanto la atención. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos
y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y tenemos la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después amarró a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Esta historia, que mueve a cualquier persona que lee la historia y que la lee con el entendimiento y con la guía del Espíritu Santo, va a entender muchas cosas. Y esto es lo que toma el autor de Hebreos para hablar de la fe de Abraham. Para hablar sobre esa fe que solo obedece. Y que no solamente obedece, sino que también confía. Y él dice lo siguiente sobre esta historia, hablando del autor de Hebreos. Mira lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículos 17, 18 y 19. Por la fe Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. O sea, el autor de los Hebreos dice que Abraham sabía que Dios podía levantarle hijos aún desde las piedras o de entre los muertos, de donde literalmente sacó a su hijo Isaac. Y he aquí donde hablaríamos del Dios de provisión. Recuerda que te dije que había oído decir de alguien que ya en este tiempo nadie vive por fe. Pues si nadie vive por fe, pues la iglesia no existiría, la iglesia no tendría confianza, la iglesia no seguiría al invisible y la iglesia no acataría las promesas. Porque el que vive por fe acata las promesas de Dios. El que vive por fe sabe que Dios es el que provee. El que vive por fe sabe que Dios es el que actúa y el que hace como Él quiere. Y el que vive por fe confía en el Señor y sabe que Dios es soberano y hace como Él quiere en nuestras vidas. Así que la iglesia debe vivir por fe. La iglesia debe avanzar en fe. La iglesia debe creerle al Señor en fe. Si tú eres iglesia, pues debes hacerlo. Al igual que estos hombres que toma el autor de Hebreos para hablarnos de esta seguridad. Y fíjate que Abraham
al ir a sacrificar al hijo, obedeció, no solamente cuando salió de allá, que no sabía para dónde iba cuando Dios le hizo el llamado, sino que ahora Dios lo pone a prueba. Y le dice, apártame, sácame, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo Isaac. Amado, amada, ¿cuántas cosas tenemos nosotros que entregarles al Señor y meterlas al altar y arrancarlas? Y en este caso, Dios llama a Abraham para el sacrificio de Isaac. Y a mí me llama la atención toda la vida, todo el tiempo que he leído este pasaje, ¿cómo estaría Abraham en el momento que su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y la respuesta de Abraham es tan poderosa, mi Dios se proveerá de cordero. Yo no sé si usted habrá tenido alguna vez alguna necesidad, los que son padres, los que tenemos ese privilegio de ser padre, que un hijo te haya dicho de pronto, papi, no tengo calzado para ir al colegio. O de pronto algo tan ficticio, que de pronto algunos no han tenido esa necesidad, pero que no hay alimento y alguien de tus hijos te diga, tengo hambre y no hay alimentos, pero qué bueno es decir, mi Dios proveerá. Dios es el que provee, y cuando este hombre, sin saber que tenía preparado Dios, porque él confiaba, él caminaba, él sabía que Dios iba a hacer algo, y que si sacrificaba a Isaac, Dios podría levantarle otro, porque en Isaac le había sido que era la descendencia, y en eso se fijaba él. Pero cuando Isaac le pregunta, yo veo la leña, yo veo el fuego para el sacrificio, pero no veo el cordero. Y Abraham en fe dice, mi Dios se proveerá de cordero. Ahora va a subir a sacrificar a su hijo. Pero le dice a sus siervos, el joven y yo iremos y volveremos. Eso es confianza. Eso es como dice un cántico, ese es confiar. Ese es confiar. Confiar es ponernos o descansar en el Señor. Confiar es esperar en Dios. Y la confianza viene por la obediencia a Dios. Y la confianza te lleva a la fidelidad. Hebreos 10:38 dice que el justo vivirá por la fe y que el que retrocede no agradará al Señor. Este texto habla de que el justo vive por la fe. La fidelidad de Abraham consiste en la decisión tomada para obedecer a Dios. Frente a las pruebas, frente a los retos que se le colocaron, él fue obediente. Dios siempre es un Dios que provee. Y esto es lo que Abraham tenía en cuenta, que él era obediente y era fiel, y Dios también podía bendecirle por lo que él estaba haciendo. Él solamente obedecía y Dios cumpliría las promesas. Hay un dicho popular que dice que la obediencia trae bendición y la desobediencia ya no trae bendición. Amado, amada, el bendecir, el obedecer, el creerle a Dios trae su recompensa. Y Dios, que es el que provee y el que envía la bendición, está dispuesto a hacerlo en medio de cualquier circunstancia que se presente. En este caso encontramos a Abraham. Dios tuvo en cuenta
la fe de Abraham, la obediencia de Abraham. Y Dios, que es el que conoce el corazón del individuo, sabía lo que estaba respondiendo Abraham cuando le dice a su hijo: mi Dios proveerá de cordero. Dios tiene, amado que me escuchas, sus planes. Tiene todo en sus manos. Tiene el control. Y los planes de Dios son perfectos, específicos. Tenía un plan con Abraham específicamente, como lo puede tener contigo, como lo puede tener conmigo. Pero ¿decide usted o decido yo, al igual que Abraham, obedecer a Dios? Pues Abraham no solamente obedeció en el llamado al sacrificio de su hijo, sino que Abraham obedeció al llamado de salir de la tierra, de su parentela, a una tierra que no conocía. Y cuando Dios tiene preparados sus planes, Dios en su soberanía sabe lo que hace, sabe lo que tiene. No prestes atención a cualquier fábula, a cualquier palabra que venga de otro lugar. Tienes que, como iglesia, como hombre de Dios, estar atento a oír la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para ti y el plan que Dios tiene para ti. Fíjate que Abraham sabía que se le había dado la promesa que en Isaac le sería llamada descendencia. Y eso no fue motivo para Abraham rehusar de hacer el sacrificio. Abraham fue fiel hasta el último momento porque no se doblegó a sus pensamientos, a lo humano. No doblegó sus pensamientos a la humanidad, a lo que pensaría él. Él heroicamente doblegó su propio pensamiento al pensamiento de Dios. Pues Dios tiene pensamientos con nosotros y los pensamientos de Dios no son pensamientos de mal, sino de bien para nosotros. Y debes saber esto, iglesia, que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Dios tiene grandes propósitos contigo y Él lo va a cumplir. Y es bueno que diga, como dice el autor bíblico, mi Dios cumplirá su propósito en mí. No importa la circunstancia, la situación que estés pasando en este momento, si Dios te escogió, si Dios te llamó y tiene propósito contigo y tú le obedeces, Él va a cumplir su propósito en ti. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.